En uso de la palabra la diputada Silvana Giudice. Gracias, presidente. Me cuesta un poco hablar. Le pido si puede hacer silencio en la Cámara. Bueno, volvemos a este recinto otra vez a tratar el tema previsional. Que se acerque, está complicada con la garganta. Estoy complicada con la garganta y con la altura, no llego más cerca. A ver, en el año 2010, el 18 de agosto del 2010, discutíamos en este recinto, luego del fallo de la Corte Suprema sobre Badaro y la determinación de que el 82% era lo que correspondía reconocerle a los jubilados, y lamentablemente Cristina Fernández de Kirchner en ese momento lo vetó esa ley, cuando la situación del país era totalmente distinta. En esa época, ese año, hubo un anuncio de la misma expresidenta anunciando superávit gemelos por 7.903 millones de dólares. Los bloques que sosteníamos la importancia de la reparación a los jubilados, le decíamos con un costeo preciso que esa reparación en ese momento implicaba 13.000 millones de pesos, nada más. Ahora venimos entonces, en este nuevo contexto, luego de una Argentina devastada y, como decía el diputado preopinante, de distintos sectores de la economía que están pasando dificultades y, por supuesto, en el caso de los jubilados, los más golpeados. Pero decirles que van a resolver el tema con un parche, con un bono o con una nueva moratoria es una ofensa a la inteligencia de millones de personas. Nosotros desde nuestro bloque proponemos el abordaje de una reforma integral que se base en los principios de la simplificación del sistema vigente, preservando una equidad intergeneracional y una sostenibilidad financiera del sistema. Pero además planteamos que hay que unificar los registros, que hay que terminar con la inequidad de las cajas que no fueron transferidas, que por sobre todas las cosas hay que quitar las jubilaciones de privilegio que todavía hoy gozan de doble manera la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el golpeador de Alberto Fernández. Tenemos que hablar seriamente de que la propuesta que esté en trato tenga una evaluación fiscal seria, situación que no es en este caso, porque lo que estamos viendo es que en un momento donde el gobierno ha podido reencauzar la proa del barco y mantener una estabilidad fiscal, aquí se propone volver a un déficit. Miren, cuando terminó Sergio Massa el gobierno y el plan Platita, nos dejó 2.9 del PBI de déficit. Si a eso le sumamos los intereses de deuda, era 6.1 de déficit fiscal, el más alto de la historia reciente de la Argentina. Con este proyecto, el dictamen de mayoría, lo que están planteando es volver a la mitad de ese 2.9 que nos dejó Massa y, por lo tanto, darle de lleno al plan de estabilización de la macro, que va a ser ni más ni menos que, entre otras cosas, vuelva a la inflación. En diciembre del 23 tuvimos 25 puntos de inflación, en abril del 2025 2.8. Por eso es lo importante no engañar, no engañemos a la sociedad. Mire, con mucha propiedad y después de haber estudiado mucho el tema desde aquel momento, desde el 2009 hasta ahora, cuando uno se pregunta por qué nuestro sistema previsional, que era uno de los señeros, de los más importantes, casi modelo en la región, terminó en crisis, destruido, inviable. ¿Cuál es la respuesta? 4 gobiernos peronistas. Cuando uno tiene una empresa, para que esa empresa funcione, tiene que tener un balance entre el flujo y el stock. ¿Qué hicieron estos 4 gobiernos kirchneristas? Rompieron el stock y rompieron el flujo. Miren, en el año 2001 había poco más de 3 millones de jubilados. En el año 2023 fueron 7.056.000 los jubilados. 4.083.700 de esos beneficios correspondieron a moratoria.
el 54% de los jubilados de la Argentina entró por moratoria y el 87% de esos jubilados cobra un haber mínimo. Es decir, lograron en 4 gobiernos destrozar la equidad en sistemas en otros países y los que especialistas como Rafael Rothman y otros que nos han dado información sobre este tema dicen que un sistema es sustentable cuando hay 4 trabajadores activos por 1 pasivo. En nuestro país, después de esta destrucción del flujo, lo que lograron es que haya menos de 2, 1.8 aproximadamente, de trabajadores activos sostienen el sistema previsional. Pero quiero seguir, porque en esa lógica de haber destruido el flujo, hoy los jubilados ganan 304.695 pesos de haber mínimo, achataron la pirámide y rompieron el flujo de ingresos, los aportes y la posibilidad del trabajo formal. Por lo tanto, como dijo el diputado Capozzi cuando arrancó la explicación de nuestro dictamen, si no tenemos una reforma laboral de fondo, una reforma tributaria de fondo que haga que también las empresas puedan pagar los aportes, pero que cada día más trabajadores activos se sumen al sistema, va a ser muy difícil que puedan prometerle a los jubilados una mejora. Ahora, no quiero dejar pasar que también en estos 4 gobiernos kirchneristas rompieron la expectativa, la esperanza, vetaron la ley del 82% móvil y también fundieron el stock. Como en toda empresa, cuando uno mira el inventario de lo que tiene en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se da cuenta que hubo 3 medidas en el último gobierno, en el de Massa nada más. Para no hablar de los anteriores, vamos a focalizarnos en el peor gobierno de la historia, Massa y Alberto Fernández. En el 2020, Massa anunció la composición de títulos públicos de la cartera, es decir, mandó a especificar toda la tenencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad porque necesitaba que no se le dispare el dólar. Entonces, de títulos colocados en dólares, logró una especificación involuntaria de los ahorros de todos los jubilados, sin hablar de las anteriores estafas como de las AFJP que también hizo el kirchnerismo, el peronismo. Pero también en el año 2012, Massa fue el responsable de emitir, el gobierno del kirchnerismo, 1.500 millones de deuda de YPF. ¿Saben quién compró el 70% de esa deuda de YPF? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 1.050 millones de todos los jubilados fueron para ese negocio fraudulento que fue en su momento la estatización y la compra de acciones de YPF. Y además de eso, en los últimos tiempos, ya cuando el Plan Platita estaba en todo su esplendor, lo que hizo el exministro de Economía fue patinar 2.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en una línea de créditos. Cuando la inflación corría al 210%, otorgaba fondos con el fondo de todos los jubilados al 48%. Esta descripción somera de por qué el sistema está en quiebra debe sumarse además a 2 fallos recientes, no lo decimos nosotros, los dice la justicia con toda propiedad. La suspensión de la fórmula de movilidad que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández hizo que los jubilados, luego de esta resolución de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de aquel momento de esa decisión de Alberto Fernández, perdieron el poder adquisitivo en un 50%. Y entonces, claro, llegamos a esta situación ruinosa, a esta situación alarmante, a esta situación que nos llena a todos de dolor, porque claro que todos tenemos familias, vecinos, amigos, jubilados, a los que no le alcanza el haber mínimo. Pero es una mentira absoluta decir que la responsabilidad de este gobierno es de este gobierno. Déjeme decirle que en el año 2024 la movilidad de los haberes jubilatorios fue de 145,6%,
contra una inflación de 120%. La movilidad entonces en el 2023, como les decía comparando, fue del 110 y la inflación era del 211. Miren la brecha de lo que significa en términos reales las medidas que tomó este gobierno contra las que había tomado Alberto Fernández. En el 2024, julio de 2024, el poder de compra de los haberes sin bono fue 9% mayor al de diciembre del 2023 y las jubilaciones aumentaron 5% en términos reales desde que asumió Javier Milei. En febrero del 2025, el poder adquisitivo en general de la población era 13% mayor a diciembre del 2023. Y en este punto es donde digo, no nos dejemos engañar. La situación gravísima por la que atraviesa nuestro país, los jubilados, los médicos, los residentes del Garrahan, son el resultado de una política mentirosa y populista que desperdició los mejores años de crecimiento de la Argentina cuando crecíamos a tasas chinas y teníamos la soja y dos años seguidos de superávit gemelos, se reventaron los fondos de todos los argentinos y quebraron el sistema previsional. Por eso nosotros no vamos a acompañar este dictamen de mayoría, vamos a seguir trabajando para que haya una reforma laboral, una reforma tributaria y una reforma previsional a la altura de las necesidades de los 47 millones de argentinos. Miren, parafraseando en un discurso, creo que lo usó la ex vicepresidenta, Hegel decía que en alguna parte la historia, los grandes personajes y los grandes hechos de la historia suelen repetirse. Después Carlos Marx agregó que primero se repiten como tragedia y luego como farsa. Aquí quiero ser muy clara para que la población lo entienda. Tratar de fijar la ruptura del plan macroeconómico del gobierno de Milei, que viene dando resultados en la baja de la inflación, en la recuperación de las reservas y en la estabilidad cambiaria, significa abrirle las puertas al pasado para que ese pasado, que fue una tragedia en la Argentina, quiera repetirse ahora como farsa. Déjenmelo poner en estos términos. Quien fue la presidenta que ahora se propone para ser diputada de la tercera sección electoral de La Matanza, viene a proponernos la solución de algo que ella misma destruyó. Hablemos con propiedad. La quiebra del sistema previsional y la inviabilidad del futuro de ese sistema es toda de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Giudici.